Cuando yo era niño, mi mamá desde la adolescencia fue muy amiga de un señor que se llamó Armando Coria, que ya murió, que era la voz de Lee Mayors en El Hombre Nuclear, nada menos, y del Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas. Muy amiga. Y entonces, para mí era impresionante, cuando yo era niño, que yo veía estas series en su momento, que de repente me hablara por teléfono el Capitán Steve Austin, Lee Mayors, o el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. A mí me hablaban cuando era niño y me hacía volar mi imaginación, ¿no? Años después, cuando yo decido meterme ahí, fue porque yo me acordaba de eso y dije, pues yo quiero conocer ese mundo, ¿no? Y pregunté cuál era la empresa a la que yo podía ir y pues me dieron la información de una que se llamaba Oruga, así se le conocía porque estaba en la calle de Oruga. Y esta empresa eran dos empresas pequeñitas que estaban ahí trabajando, una era Clasa y otra era Sisa. Estaban junto a los Estudios América, que ahora es Azteca Digital. Muy incongruente que estaba Televisa pegadita con Televisión Azteca ya en las últimas fechas. Y entonces esa empresa años después se convierte en Audiomaster 3000. Ahí inicio a finales de 1987. Yo piso por primera vez en 1986 esa empresa para ir a verla. A finales del 86 entro, le pregunto con quién puedo hablar para poder entrar a trabajar ahí. El policía de la entrada me dice, pues pase con el maestrín, así me dijo. Pues ¿quién es el maestrín? Entro ahí a la empresa y me dicen dónde, y llego con él. Se llama Fernando Álvarez, todavía vive. Entonces llego y hablo con él y me dice, sí, joven, mire, váyase a las salas de doblaje, pida permiso para entrar, júntese 25 horas viendo cómo se hace y después pídale a los directores que le hagan una probita a ver si funciona. Así, me lo dijo así. Pues en ese momento fue, qué fácil. Yo me metí, dije, pues a ver qué es esto. Llego y veo que son unas puertas, pero como de refrigerador, grandotas, pesadas. Todavía el doblaje se hacía en proyección óptico. No existía toda la tecnología que hay ahora y la serie se llamaba Spencer Investigador. Y lo primero que escucho es a Spencer Investigador y a su compinche, que era un negro alto, de barba de candado, que no me acuerdo cómo se llamaba. Danton era Daniel Urich, si mal no recuerdo, Urich se pronunciará. Y eran Arturo Mercado y don Francisco Colmenero. Lo primero que yo oigo, no los veo, ¿no? Yo sentí, sí, cuando oigo sus voces muy fuerte porque pues me regresan a mi infancia, ¿no? Empiezo a visitar así todas las salas y empiezo a ver en su momento el doblaje de Fama, de Dallas, Reportera del Crimen, así de las que me voy acordando, Invasores. Déjame acordar, es que eran muchas, El Precio del Deber, ¿te acuerdas? Series muy viejas. Tenía yo 18 años. Miami Vice, varias series, ¿no? Y entonces empiezo a ver cómo se hacía el doblaje, a ver. Cuando yo dije, ya tengo 25 horas, yo ya soy muy ducho, ya sí, se ve, Rafael, nada más tú paras, hablas, cuando habla y te calles cuando se calla, ¿no? Órale. Y entonces empiezo a pedir permiso y el primero que me da chance es un señor que todavía vive que se llama Paco Reséndez, que fue el primer director de Los Simpson. Me paro a hacer me pone además un señor de 60 años que era Matlock, esa serie de Matlock. Y no, pues ni voz, ni ritmo, ni nada. Y no, en el momento que estaba queriendo hablar se me empezó a enredar todo. Nada más veía yo el libreto, no veía yo la pantalla, porque al principio cuando doblabas en esa época, nada más existía para ti el libreto y querías ver qué decías y con la orejita medio te guiabas. Le decimos orejita al audífono, ¿no? Esto fue en una sala de video, porque estaba ya híbrido y había entrado unas en video y otras estaban en loop.
En loop no había audífono, tú ensayabas, memorizabas, quitaban el audio y de memoria tenías que ponerlo. En las que eran de video había audífono, entonces tenía que acostumbrarme a los dos sistemas. Luego voy con el señor Francisco Colmenero y digo, pues vengo a hacer una prueba, y me pone lo mismo en la serie de Spencer Investigador, me pone una escenita a Robert Urich y empiezo a querer, nomás no me sale, no pude, se me enreda todo y me trababa por los nervios y nada más me dijo don Pancho, vete a tu casa a leer, manito. Triste decepción, no sentí que se me caían los calzones, me salí y me pregunté mucho ese día, ¿sirvo para esto? Después de ver cómo lo hacían ellos y que nomás no me salía, pero al otro día me desperté y dije, no, ¿por qué voy a volver a intentar? Y me volví a personar. Llegaba yo a las 8 de la mañana y me salía de ahí a las 9 de la noche diario. Yo obtuve mi primera pesca. Una pesca es cuando no llega un actor y dicen, a ver, éntrale tú y hazlo. Mi primera pesca después de 6 meses de estar yendo diario. Casi al año el señor Carlos Petrel me da mi primer llamado para ser un personajito chiquito, ¿no? En esta empresa de los señores Toquero me empiezo a meter más y empiezo a trabajar, a hacer pequeños papelitos en los supersónicos, en los dinoplatívolos, y de repente llega un momento en que llega una serie nueva que se llamó Comando Especial y que me dan la oportunidad y me dan un personaje que se llama Penhall, que era hijo de Dom DeLuise, Peter DeLuise se llamaba este actor. Y entonces al mismo tiempo trabajaba yo y hacía llamaditos de otros personajes con los otros directores, y me tocaba estar en el atril con Luis Manuel Pelayo, me tocaba estar en el atril con Don Polo Ortín, me tocaba estar en el atril con la señora que ya murió, en paz descanse, Rosario Muñoz Ledo, del primer grupo que se fue a Nueva York a hacer doblaje. Hay pruebas de voz para una serie nueva, para un niño que tenía aproximadamente 13, 14 años en ese momento. Y voy y hago mi prueba entre todos estos chavos y que me la quedo. Obviamente me veían con mucho recelo porque era difícil, de verdad. Y se llamó Mi Identidad Secreta esta serie. Era Jerry O'Connell. Y en ese momento no sabía yo lo que era la importancia y la trascendencia de lo que estaba haciendo, porque a veces una serie tú la doblabas, nunca la veías en México. Era muy difícil que una serie pasara aquí en México. Y yo tuve la fortuna de que las 2 primeras que hago pasan en México y son un trancazo. Fue así como que bendito eso, ¿no? Y Jerry O'Connell era un niño que tenía superpoderes y que podía volar y usaba sprays para impulsarse y volaba, y tenía un amigo vecino que se llamaba el doctor Jeff Coat, que era científico y por el que empezó a tener poderes sin querer, ¿no? En esa época empiezo a tener destellos con otros proyectos y me quedo de repente con un personaje que hacía uno de los chavos Toquero, porque se va a Los Ángeles a vivir y me dejan ese papel a mí, que fue Simón de Alvin y las ardillas. A mí me gustaba mucho más hacer caricatura porque como me gustaba mucho la caracterización, pues me sentía como pez en el agua. Lo otro no se me dificultaba, pero pues era como simplemente hablar, ¿no? Nada más tomando el carácter y la actitud del personaje. Pero se empiezan a dar cuenta directores y todo de la facilidad y me hablan para hacer pruebas para un cachorro llamado Scooby-Doo y que me quedo con Shaggy. Un señor que me apoyó mucho para sacarme de oruga, porque yo dije, yo no salgo de oruga hasta que no aprenda a hacer bien esto, para no quemarme. Y entonces el que me saca y me empieza a llevar a otras partes fue un señor maravilloso que adoró, que ya murió, que fue Carlos Magaña, que era la voz de Mufasa en El Rey León y El Águila de Serfín, una voz impresionante, y además era muy buen actor y muy buen director, muy desorganizado, pero muy bueno dirigiendo, y a él es al que le aprendí mucho de lo que puedo hacer como director ahora. Y me empezó a llevar a Sonomex, me empezó a llevar a Auditel, me empezó a llevar a muchas empresas, y de ahí me empecé a dar a conocer, y al rato ya no me soltaban y pues ya no iba yo tanto a Oruga. A mediados del 90, Jesús Barrero empieza a dirigir Los Caballeros del Zodíaco. Y yo era del equipo base de Jesús. Jesús en esa época había tenido un proceso personal muy fuerte por el que me lo traje aquí a Cuernavaca a vivir. Y entonces
diario nos íbamos a México. De hecho, él se despertaba muy tarde y siempre con sueño me daba las llaves de su coche y ahí me iba yo como loco manejando. Teníamos que llegar a las 9 de la mañana para que él dirigiera y salíamos de aquí 8:25, imagínate, y llegábamos a las 9:05 a Salgado. Imagínate cómo nos íbamos. No había tanto, pero de todas maneras estaba colgado. Entonces llegábamos a hacer los Caballeros del Zodiaco. Y llega un día en que arrancando con los caballeros, pues lo primero que me cayó fue Yabu, que deben de conocer, Mime de Asgar, que empezamos a hacer. Pero un día me dice, pues a ver, hasta todavía era Mountain Shot, le llamamos a que todos estábamos ahí en bola, en el atril, no era actor por canal como ahora, ¿no? Entonces estaba junto a mí Salvador Delgado. Y me acuerdo mucho porque me dice, pues hazte ese. Entonces le vi cara de malo, ¿no? Dije, ay, pues le voy a poner una voz más maldita todavía que la que tiene original para darle más fuerza, ¿no? Y lo único que decía es, voy a acabar contigo, Seye. Una frasecita chiquita, ¿no? Y entonces dije, pues le meto una voz fuerte, ¿no? Y le digo, voy a acabar contigo, Seiya. Pero fue muy fuerte y me acuerdo que brincó nada más Salvador Delgado y se me quedó viendo. Y me dice, no sabía que pudieras hacer esa vocesota. Y digo, pues yo tampoco. Y ya quedó, ¿no? Y al otro día me dice Jesús Barrero, Gloop, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Tu personaje es el antagónico, mira lo que sacó en el segundo y veo la cantidad y empiezo a ver el libreto. Yo tenía acceso al libreto de primera mano ya, y empiezo a ver que era una hoja y otra hoja y parlamentos completos de hojas completas y dije, oh Dios, trágame, ¿cómo voy a hacerle? Porque pues colocar la voz así para una frase no tengo mayor problema, pero ya para hacerte un personaje antagonista todo el tiempo, no te voy a mentir, los 2 primeros capítulos me quedé afónico. Totalmente afónico, salí lastimado. Tuve que ir en base a los conocimientos que ya tenía, encontrando un apoyo y un lugar donde trabajarla en la garganta para que no me lastimara. Pero de repente en esa saga resulta que le aparece un hermano gemelo. Y entonces agárrate a que no había canales, así como ahora, para poder trabajar. Entonces era de que enséñate todo. Y pum, 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 hablando y contestando, hablando y contestando, hablando y contestando, hablando y contestando. Donde me equivocaba, buscaban un punto donde editar y síguete. Y así era. O sea, el parteaguas para mí, en conocimiento de todo esto, y el parteaguas considero yo en el mundo del anime japonés, es Caballeros del Zodiaco. Yo creo que la fuerza que tiene hoy el anime no sería la misma sin lo que pasó con Caballeros, la verdad. Porque hay que entender que el japonés tiene un concepto de la vida, un concepto de la religión, un concepto de la guerra muy especial y muy diferente al que tenemos nosotros, de la amistad, del amor. O sea, para ellos el respeto y el amor por todo lo que es las jerarquías, los niveles, el conocimiento, todo esto es muy diferente a nosotros. Y en su momento es difícil entenderlo e interpretarlo. Nosotros lo que hacíamos era, escuchábamos y la actitud que escuchábamos, sobre esa actitud imitábamos actitud con la voz en español y los tonos en español para adecuarnos lo más posible. Realmente empecemos a entender un poco más y a comprender un poco más cuando después llega Dragon Ball, cuando después llegan, pues, cuántas series después de esto que fueron un hitazo, ¿no? Y de repente resulta que me habla Jesús y me dice, oye, regresan los Caballeros del Zodiaco. Que siempre, sí, 15 años después. Estaba muy dura la discusión en foros de que si iba a doblarse, que si no iba a doblarse, que si iba a llegar. Yo le preguntaba a Jesús y me decía, pues hay problemas porque hay otra empresa que la va a hacer y quieren las voces originales, pero yo no voy a ir porque esa empresa y el dueño de esa empresa le quitó a la mala a muchos clientes a Jesús en su momento. Entonces Jesús dijo, no, yo no voy con esta persona. Motivo por el cual fue que vino esta división que ahora ustedes saben, de que de repente el material se divide en televisión y DVD, un cliente la lleva para televisión y otro para DVD.
Entonces yo realmente he dirigido el episodio 3, 4 y 5. Tengo que ser muy honesto, no están el 100% de las voces originales, unos porque no quisieron, otros porque no pudieron. Esta es la realidad. Uno de hecho ya no vive aquí, vive en Aguascalientes, que es Daniel Abundis. Mario Castañeda tiene su propia empresa, anda en otras cosas, creo que no quiso. Yamil Atala tiene su propia empresa y casi no está en México, se la pasa viajando. Entonces es complicado que vengan. Maru Guerrero vive en Texcoco, ya no hace casi doblaje o no hace. Entonces fue complicado, tuvieron que encontrar sustitutos lo más parecidos posibles para hacerlo. Pero digamos que el 80% sí estamos. A mí lo más importante que me ha dejado, número 1, fama de la positiva. Número 2, vivencias increíbles. Muchas vivencias increíbles, tanto con los fanáticos como con nosotros mismos por todo esto. Más que un saludo, quiero agradecerles profundamente su apoyo, porque creo que eso es lo más importante. Nosotros no seríamos lo que somos si no existieran ustedes allá, así de sencillo. Entonces es más que nada un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón y decirles que espero que nos sigamos viendo mucho y que pronto podamos vernos incluso en vivo y a todo color en algún momento, porque hay eventos, conferencias, hay muchas cosas que están por venir y espero que por ahí nos podamos ver en vivo y a todo color. Regálame tu voz de Arles. ¡Claro! Una voz de Arles para todos ustedes, acabando con Seiya. Gracias.